gusto conocer. Y vamos a grabar esta sesión para tener... Perfecto, li- perfecto. No, gracias a todos. Qué bueno que tengamos estas oportunidades porque, bueno, yo personalmente siento que he recibido mucho en mi carrera. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes líderes, grandes equipos y me han enseñado mucho. Y bueno, esto para mí es simplemente la oportunidad de dar de vuelta de lo mucho que he recibido. Que entonces les agradezco por su tiempo. Y para hoy tenemos una agenda bien apretada. Si está bien con ustedes, de pronto nos podemos pasar un poquito después de la hora. Si no, podemos adaptar. Está bien. De igual manera, Ron tiene acceso a los recursos que vamos a compartir para el workshop y eh, creé una guía que puede ser practicada de manera individual o con un equipo. Entonces, aun si no tenemos la oportunidad de ir por todas las actividades y las herramientas que tenemos para esto, pues lo, eh, lo pueden hacer después del workshop. Bueno, déjame compartir aquí mi pantalla para que ya podamos pasar a la introducción. Bueno, me imagino que ahí pueden ver mi Sí, pantalla. la vemos. Perfecto. Hay una, hay una pregunta que yo estaba tratando de responder en la primera sesión que tuvimos y era, bueno, ¿por qué se necesita Strategic Foresight? ¿De qué se trata? ¿Por qué existe? Eh, yo he establecido Design Thinking Centers of Excellence, centros de excelencia en algunas organizaciones y, y cuando empezamos a traer este Human Centered Approach a las organizaciones y empezamos a hacer cientos de experimentos dentro de organizaciones a diferentes niveles, Design Thinking resuelve problemas para humanos y como se pueden imaginar, hay una gran variedad de problemas y diferentes niveles en cuanto a scope, en cuanto a la magnitud del problema. Entonces, en la medida que empezamos a aplicar Design Thinking, sobre todo para responder la pregunta de inversionistas de cuál es la mejor manera de invertir su dinero sin tener tanto riesgo. Entonces, al hacerlo, entonces empezamos a explorar metodologías que nos ayudaran a responder esa pregunta. Y Strategic Foresight en el 2006 empezamos a utilizarlo para responder esa pregunta y realmente tener una oportunidad de escanear de una manera más amplia las oportunidades. Entonces, por eso, Strategic Foresight se trata de explorar posibilidades bien amplias, identificar altos niveles de incertidumbre y descubrir necesidades futuras que actualmente no son tan evidentes o que no son tan claras. Entonces, por ejemplo, ¿quién de ustedes, por ejemplo, ha participado en Design Thinking Workshops o Design Sprints? Eh, ¿Pueden levantar la mano? Por supuesto, Michael. Eh, Perfecto, ya, bueno, algunos de ustedes lo han participado, excelente. Y como se pueden dar cuenta, digamos, Design Thinking, Service Design y otras metodologías de innovación normalmente están enfocadas en solucionar
eh, problemas que identificamos normalmente después de hacer un entendimiento de cuáles son qué evidencia tenemos con respecto a esos problemas, ¿no? Entonces uno hace research y después identifica sus problemas y va a hacer soluciones de esos problemas por medio de hipótesis que luego se validan usando diferentes metodologías y luego se crea un nivel de confiabilidad en esas hipótesis que nos permite avanzar o ¿cómo se dice? Pivotear o pivot o cambiar la dirección. Entonces, ¿qué es la diferencia con Strategic Foresight? Que Strategic Foresight no está buscando problemas, está buscando oportunidades, que son dos cosas diferentes. Primero, trae más visibilidad, reduciendo puntos ciegos. Eh, no solamente entiende la incertidumbre, sino es una metodología que te ayuda a abarcar más scope y nivel de incertidumbre y nos ayuda a pensar en soluciones que no son en un horizonte uno, sino que son en un horizonte 3. O sea, son a largo plazo, pero también tiene metodologías que nos ayudan a conectar esa visión a largo plazo de 5 a 7 años o más para poder, la metodología se llama backcasting, para poder, después de pensar en el futuro, empezar a correr hacia atrás una visión que nos ayuda a planificar de qué manera podemos explorar esos futuros desde el presente. Y luego tenemos la oportunidad de traducir esas señales y esos drivers en escenarios que nos permiten desarrollar prototipos de producto, de servicios o nuevas experiencias. Entonces, esa es una introducción muy rápida de lo que digamos, hace Strategic Foresight y cómo se complementa con Design Thinking y otras metodologías. Entonces, eh, para hoy quiero, eh, quiero como traer unos ground rules o una manera en cómo vamos a poder como trabajar juntos durante este workshop. Eh, Primero, vamos a trabajar con AI y va a ser nuestro compañero de research. Creo que les daba este ejemplo en la primera sesión y es que en RBC yo tenía un equipo de research que se demoraba 2 meses en buscar, encontrar, leer, analizar y mapear cientos de diferentes data points o puntos de información como artículos, noticias, white papers relacionados con el dominio de investigación que estábamos haciendo. Hoy en día, ese trabajo manual que antes tomaba 2 meses y con un grupo de PhD level y con los habilidades de researchers calificados y con mucha experiencia, hoy en día lo hacen LLMs y acceder a esos cientos de data points y analizar. Y obviamente hay que seguir un proceso que nos ayude a identificar de que la información que estamos recibiendo no es información alucinada, y pues hay técnicas de triangulación para poder mitigar ese riesgo. Hoy no vamos a entrar a fondo en ese tipo de metodología de triangulación, vamos a confiar en lo que AI nos diga para que podamos pasar por el proceso rápido. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer es, cuando reciban en este proceso respuestas de AI, analicen las respuestas, no los consideren como una respuesta final. Si hay de pronto algún tipo de curiosidad, de inquietud, está bien poder incluso correr el prompt nuevamente para poder indagar más o iterar el prompt.
No sé, esto va a ser muy rápido, entonces no sé qué tanto tiempo vamos a tener para poder iterar, pero obviamente en un caso ideal y cuando lo practiquen, por ejemplo, de manera individual en sus casas o en sus trabajos, es recomendable. Y también los invito a que tengan pensamiento colectivo. Vamos a armar unos equipos con las personas que se hayan unido y creo que ¿cuántos tenemos hasta ahora? Ah, Cinco. sí, tenemos a 6 personas contándonos. Ok, seis Este, personas, sí, perfecto. Podemos tener dos equipos de tres. claro, claro. Entonces, sí, Por supuesto, mantenemos a Rafa como host, o sea, como para que esté ayudando. Y podemos entrar Michael, mi persona, Daniela, Maggie, Majo y Alexander en los rooms. claro, claro, claro. Ujú. Pero sí, no, o sea, sí, dos equipos de tres Ah, está súper dale. bien y se puede rotar. Pero, pero entonces, yo había identificado cinco roles pensando que íbamos de pronto a tener cinco personas por equipo. Más de Mm. 20 personas se inscribieron, entonces estábamos como planeando tener más o menos unos cinco equipos y cinco personas por equipo. Pero entonces, como vamos a tener tres personas por equipo, simplemente lo que más necesitaríamos es tener un Team Champion, un AI Driver y un Lucid Mapper o una persona que está, digamos, más embebida en el tema de facilitar el contenido en Lucid. Pero obviamente todos participan de AI y cómo lo van a ejecutar. También en el tema de Lucid, todos pueden acceder y, de hecho no solamente pueden, sino están invitados a que todos puedan participar y be hands-on en el proceso. El synthesizer pueden utilizar también AI para hacerle cualquier pregunta de síntesis una vez que tengan resultados y respuestas después de cada paso en el proceso. En cuanto a Timekeeper, esa parte se la quisiera pedir no sé si a Rafaela o a Ron, para que podamos avanzar de acuerdo porque ustedes tienen la capacidad de volver a traer a las personas al grupo general del Zoom y yo no tengo esa capacidad. Entonces, si ustedes, por ejemplo, Sí, después, yo les puedo escribir un mensaje en el Zoom cuando ya es el tiempo, pero necesitaría que uno de ustedes pueda volver a traer los breakout rooms otra vez a la audiencia, a la sesión general para que podamos continuar con los siguientes pasos. Entonces, durante este proceso vamos a diverger y converger como equipos y vamos a hacerlo un paso a la vez. bien. Entonces, estos son los pasos que vamos a seguir. Ojalá podamos pasar por todos. Si no, está bien. Podemos tratar de, como dije antes, adaptarlo. Lo primero que vamos a hacer en este proceso hoy y no sé si ya todos tienen acceso al documento o ya lo han podido ver, no sé, Ron. Sí, ahorita lo vamos a compartir. Ok, perfecto. Un Ustedes segundito. van a recibir un documento que tiene toda la guía de las instrucciones, un poquito de definición, más las instrucciones de cada paso de estas técnicas que utilizamos en Strategic Foresight. Hay más técnicas, más metodologías, pero estas son como unas que están seleccionadas y sintetizadas para poder hacerlo en 2 horas. La primera es enmarcar el dominio. Eh, ah, ah, ¿Alguien tiene aquí experiencia con diseño de ecosistemas? Diseño de ecosistemas normalmente es diseño que tiene simplemente un, eh, un scope, eh, ¿cómo se dice scope? Oh my goodness. Alcance. ¿Cómo? Alcance. Un alcance. Gracias, gracias. Y perdón porque ya no hablo ni inglés ni español. Ya ninguno de los dos, ya soy caso perdido. Pero sí, entonces, el alcance,
cuando diseñamos a un nivel mucho más amplio, a nivel de un ecosistema, significa que hay muchos factores, grupos y muchas eh, como diferentes temas y diferentes stakeholders, diferentes tipos de usuarios, diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de organizaciones. Y entonces es muy complejo poder como identificar y enmarcar un dominio a ese nivel. Entonces vamos a practicar un poquito eso a un nivel más amplio y vamos a mirar cuál es el criterio, por ejemplo, que se utiliza en ese tipo de exploración. Vamos a tener la oportunidad de escanear señales y drivers utilizando una herramienta que se llama Steep para poder escanear, identificar esas señales y tendencias que son macro, que son a nivel de país, a nivel geográfico o a nivel de una industria específica. Eh, Vamos a construir escenarios futuros y vamos a pasar por un proceso muy rápido de cómo poder hacerlo. Vamos a hacer ustedes como equipo pueden identificar si de acuerdo a los resultados que tienen, quieren hacerlo a 3 a 5 o a 10 años. Les recomendaría de 3 a 5 años, es más plausible. Eh, Vamos a poder también hacer un prototipo de cómo funciona el flujo de ese futuro, cómo se traduce en una experiencia humana y cómo podemos como viajar al futuro por medio de la visualización de esa experiencia utilizando AI para generar una imagen de ese futuro y del flujo de los pasos que seguiría un humano al atravesar ese tipo de escenarios en el futuro, de acuerdo a las soluciones o de acuerdo a esas experiencias que ustedes están visualizando. Y lo último que vamos a hacer es, vamos a darle la oportunidad a los equipos para que puedan compartir rápidamente eh, lo que pudieron realizar. Entonces, eh, antes de empezar, cada equipo va a tener la oportunidad de escoger un dominio. Entonces les traje aquí, y también están en el documento que ya les envió Ron, allí están los tres dominios que podrían explorar. Si quieren pueden escoger otro, uno que esté alineado de pronto con su trabajo, también como quieran decidirlo como equipo. Pero son como algunos que, digamos, hemos explorado nosotros mismos y son muy interesantes. Uno es el futuro de las experiencias de banca digital, el segundo es el futuro de loyalty, viajes, experiencia, travel, cómo embebemos eso, por ejemplo, con el sector financiero. El otro es el futuro del diseño y delivery de productos con AI. Y Michael, tú hiciste una pregunta en cuanto a ese inicialmente, entonces de pronto ya ahí hay una señal. Eh, bueno. eh, Vamos, en cuanto a guías de cómo poder colaborar como equipos, siempre la mejor manera es hacer preguntas, así que no tengan miedo de preguntar qué falta, qué estamos haciendo, estamos yendo en la dirección correcta, eh, challenge the status quo, piensen si este futuro es el más disruptivo o realmente estamos realmente generando un cambio, estamos impactando el valor de las vidas de humanos con este futuro. Idealmente, como diseñadores, eso también es lo que queremos hacer. ¿Y qué tipo de valor realmente ese futuro generaría para el negocio? Entonces vamos a empezar con el primero y como instrucciones generales, si ustedes tienen estas instrucciones en el documento, entonces primero que todo, eh, como les dije ahorita, la idea es que puedan seleccionar alguno de estos dominios o áreas de oportunidad y luego, entonces van a tener la oportunidad de como identificar cuál es el alcance.
qué quieren incluir, qué quieren excluir. Ahí tienen una lista de cosas que de pronto son ideas dentro de estos bullet points que les van a permitir decidir como qué alcance quieren tener dentro de su research. Y allí van a tener en el documento, les voy a compartir aquí el documento para que puedan ver todos cómo se ve la guía. Tenemos entonces para el primer paso, enmarcar el dominio, luego empezar con el tema de escoger cuál es el dominio en el que quieren trabajar y luego entonces van a tener la oportunidad de trabajar en un prompt inicial. Entonces, este prompt es un prompt muy básico, el que Ron, sé que no se compara con el que hemos usado aquí, el que hemos usado dentro del equipo tiene varias páginas y es bien complejo. Esto es algo bien rápido, pero no crean que este es el ideal. Eso es lo que estoy tratando de decirles de que esto es algo, como es una sesión, esto es un icebreaker, esto es como algo que pueden utilizar, pero realmente hay una arquitectura del prompt que es más amplia si quieren hacer esto de una manera como consultores o una manera profesional dentro de sus equipos. Entonces, lo que van a hacer es una vez que seleccionen el dominio, van a cambiar el prompt al dominio, insertando el dominio que consideren que es el ideal que quieren explorar. Una vez reciban resultados, pueden hacer iteraciones del dominio y una vez que tengan los resultados, entonces van a ir a el board de Lucid Spark, que se ve como esto, donde van a poder entonces bueno, van a colocar la información del nombre del equipo, cuál es el área que quieran explorar y luego van a poder empezar ya con el proceso de coger la información que tuvieron de AI y empezar a ponerla dentro de estas casillas, dentro de la plantilla. El propósito de esto es que ustedes puedan también sintetizar y entender las respuestas que están recibiendo de AI para que puedan entonces, de acuerdo a eso, hacer definiciones intencionales de la dirección que quieren tomar. Ron, ¿estás levantando tu mano? Sí, solamente quería preguntarles, chicos, si pudieron acceder al documento compartido, justo el que está mostrando ahorita Andrés. Ahí les pasé un enlace para Google Docs y desde ahí ustedes lo pueden tomar y lo pueden copiar. Y justo en la primera parte del documento, donde dice el nombre de equipo, ahí está el enlace para que ustedes puedan también acceder al Lucid Whiteboard desde ahí, para que puedan estar en la misma sintonía de lo que está mostrando ahorita Andrés. Eso nomás. Perfecto. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta antes de que iniciemos con los breakout sessions? ¿Está claro, están claros los pasos a seguir? Yo lo que podría sugerir, y entonces quizás voy a romper un poco la idea de de cómo tenías pensado hacer este workshop, y lo digo porque yo también he hecho workshops así virtuales con breakout rooms, de repente, y solamente lo pongo sobre la mesa, porque no sé, no somos tantos, somos 7 personas en total, Se de bajaron repente dos, sí. lo que podríamos hacer es que todos los que estamos ahorita participando aquí, o sea, hagamos un solo equipo y Ok. tú nos vayas facilitando la sesión para que Mm, no estemos en el breakout room así como que, oye, ¿qué era lo que había que hacer? Y no sé qué, y, bla, y perdamos tiempo innecesariamente. Entonces de repente podemos trabajar todos sobre algo y tú nos vas facilitando, o sea, tú nos vas guiando creo que podría ser un poquito más simple. En este caso perfecto. particular, yo sé que así no es la idea, pero en este caso particular que tenemos menos tiempo igual de movimiento. Sí. No, 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 absolutamente. Me parece excelente sugerencia. Muchas gracias. Y bueno, así es el proceso de innovación. Siempre estamos
co-creándolo y definiendo, definiendo lo mejor, el siguiente paso mejor de acuerdo a las circunstancias que nos encontramos. Entonces sigamos juntos. Pero entonces lo que podríamos hacer es, los voy a dejar que puedan leer cuáles son los, los tres dominios y lo que podemos hacer es, pueden votar por el dominio usando el chat en el Zoom. Entonces, si quieren, pueden allí colocar el número que ustedes consideren que describe mejor el dominio que quisieran explorar hoy y a partir de eso, entonces, continuamos con el siguiente paso juntos. Si lo ponemos a votación, yo me voy con el número 3. Número 3, ¿ok? Sí, este tema del delivery de productos Sí, es bueno, chuta, sí. 01 o como, 03 para mí, sí. Lo como podemos tricky, poner ahí en pero el... Ok, porque de banca ya tengo mucho. ok. Dale, 03 también. A ver, yo estoy No sé leyendo cuántas... las opciones. Sí, voten. Maggie, Majo, Alexander, Mm, Dale, dale. 09. 09. 03, perdón. Te fuiste, Sorry. estás en el futuro. Ok. Bueno, todos deben votar. Sí, a ver, Ah, Ya tenemos. este, Paela, ¿tú ya votaste? falto yo. A ver. sí. em, Ya, Maggie dijo la 2, Majo la 3. Bueno, entre Michael y Alexander también está 1, 3. También Rafa votó 2, sí que está está peleado, empate. Está peleado, sí. está peleado. Sí. Bueno, yo creo Entonces que está vamos parejo, entre no, no. tres. ¿Nadie votó uno? Bueno, Alexander y Michael, Ah, uno, pero tres. Yo me ellos retracté. pusieron la... Sí. Me voy por la Ah, 3 ok, ok, también. ok, Sí, sí, te sí. vas por la 3. Entonces ya la 3, Sí, lo nadie. sumo Alexander también, somos 3. Y entre Rafa, no, perdón, y Majo Estamos, también votó 3. Sí, ya entonces pues, ahí estamos 4. ganó el tres. Entonces, sí, y Rafa y Maggie votaron por el 2. Entonces, por votación ganó el 3, Andrés. Perfecto. Y un Ok. lunar. Ok. Entonces, vamos por el 3. Lo que quiero que todos practiquen. Entonces, ¿todos tienen acceso a algún LLM? ¿Cómo le dicen? ¿LLM o Sí, sí, LLMs? Sí. LLM. Ok. Eh, Entonces, ChatGPT, ¿Qué es? perfecto. Ya. Ok. Entonces, si todos tienen acceso, entonces, si tienen también la plantilla, lo más rápido que podemos hacer es ahí donde, en la plantilla donde dice prompt principal, entonces van a traer, digamos, el título, pero también el contenido de la definición y las posibles áreas de enfoque para que Ujú. para que el prompt tenga un poquito más de guía y de información. Entonces, ¿lo tienen allí? sí. Yo lo estoy también haciendo de mi lado. Ok. Ok, ya, listo. Entonces, ahora lo que van a hacer es copiar el prompt desde donde dice You're a Strategic Foresight and Service Design Expert. Eh, y me acabo de dar cuenta que esto me quedó en inglés. Entonces, Al final le pones, dame la respuesta en español y te la perfecto. traduzco. Mm, Sí, eso. Ya. Perfecto. Entonces lo copian hasta antes del prompt de profundización. Y entonces lo ponen allí en su LLM, LLM, y entonces ya cuando les generen los resultados, ya podemos entonces
empezar a colaborar en el Lucid Spark Whiteboard. ¿Ok? Entonces, Ok. dígame cuando ya... Tú, sí. ¿Tú cuál vas a usar, Michael? Yo, o sea, y ahorita es que tengo corriendo a cloud una tarea gigantesca atrás mío, Ya, entonces voy a usar ChatGPT, pero las dos son versiones pagadas, entonces veamos. nice. A ver, ya, yo voy a correr esto ahorita. Si de repente, se supone que antes de esto teníamos que hacerlo de los roles, ¿verdad, Andrés? Porque en un Eh, equipo hay roles, ¿no? sí, solamente que como, bueno, como cambiamos un poquito la La dinámica dinámica. de que Ajá. nos íbamos a dividir en equipos, ahora ya somos un solo equipo. Entonces, digamos que ahora yo soy como el team lead, facilitador. Ujú. No sé si todavía queremos tener los roles para que cada uno de pronto colabore de una manera diferente, pero lo que estaba pensando era que todos pasamos por el proceso al mismo tiempo como si estuviéramos en una clase Exacto, claro. eh, donde todos como siguen los mismos pasos. ¿Les parece bien así o quieren que Sí, vamos? sí, No, sí, no, vamos. Sí. Sí, sí. Ok, vamos así. ok. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo estoy haciendo los mismos pasos de ustedes, así que pueden ver mi pantalla y mirar también el proceso cómo va. Una cosa que les recomiendo ahorita, en estos momentos, digamos que va a darme una respuesta rápida, pero algo que les recomiendo cuando hagan este tipo de research es que eh, utilicen deep research. Mm, Ujú. Y si están utilizando Gemini, entonces utilicen Thinking Level para que pueda darles, se demora más tiempo, pero les va a dar unos resultados más, o sea, básicamente lo que va a hacer es va a acceder a más data points y va a consolidar más información y va a generar un documento más comprensivo, más elaborado. Y que obviamente eso es lo que queremos cuando hacemos este tipo de research. Pero por ahora, digamos que simplemente vamos a tener acceso a este resultado. ¿Todos ya tienen sus resultados? Sí. Me escribí un paper entero de Sí. 15 puntos. Una locura esto. Claro, y yo no usé ay, Deep Research porque ahí sí hubiese tomado mucho tiempo, pero yo creo que con la información que tengo acá Ok. está a bueno. mí Entonces, me hizo un mapa como más visual, como un mapa conceptual visual. oh, No sé buenísimo, por qué. Chévere. buenísimo. Pues hagamos una cosa. ¿Qué tal si le tomamos unos 2 minutos para que cada persona analice y revise sus resultados? Ujú. Y ahora entonces pasamos a Lucy Spark para que entonces podamos empezar a aportar las cosas que hayamos encontrado de nuestro research. Algo que Dale. hemos hecho antes es que incluso las personas cogen y traen todo, digamos, los resultados cuando son, digamos, de alguna manera manejables o ya han sido, por ejemplo, sintetizados. Por ejemplo, Michael, si tienes un documento muy extenso, incluso lo que puedes hacer es también utilizar AI para sintetizarlo y puedes hacer un follow-up prompt donde digas, dame, por ejemplo, cuáles son los primary, secondary, tertiary users, de acuerdo a, a los patterns identified from research. No sé, o sea, hay como follow-up questions que pueden hacer para converger esos resultados. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy trayendo los resultados que yo recibí, pero la idea es que, pues, como vamos a hacer esto en equipo, todos podamos como traer y aportar de los resultados que encontramos. Entonces, vamos con 2 minutos para que puedan hacer su propio proceso y podamos reencontrarnos entonces en, ¿Qué, en el, en el whiteboard.
Perdón, sí, chéverísimo, porque lo que me mandó es súper largo y probablemente me tome mucho tiempo leerlo y voy a tener que Mm. sintetizarlo, pero específicamente, ¿qué estoy buscando ahorita? O sea, ¿qué es lo que necesito extraer de esta información para no leerla, digamos? ¿Qué es lo que normalmente debería hacer, obviamente, pero... Claro, claro. No, en este como la lista de lo que queremos lograr es como una vez eh, que hagamos el prompt, entonces miramos cuál es el alcance de ese dominio, cuáles son los usuarios clave, como les decía ahorita, cuáles son los usuarios primarios, secundarios, terciarios, cuáles son los stakeholders clave, por ejemplo, partners, eh, eh, de pronto clientes, sponsors. Y por ejemplo, aquí en el tema de plataformas y sistemas, encontrar de acuerdo al dominio qué cosas tenemos que considerar como parte del ecosistema, identificar algunas dependencias, tensiones actuales y empezar a pensar entonces cuáles son esas oportunidades desde el punto de vista del dominio seleccionado. Entonces, Ah, ok. eso es lo que estamos tratando de empezar a traer aquí. Aquí. ¿Ok? Entonces, tienen 2 minutos para pasar por el proceso de acuerdo a lo que les expliqué. Pueden hacer follow-up prompts, pueden generar unos prompts para que puedan iterar y puedan entonces seleccionar las cosas que ustedes consideran que son las más valiosas. Bien. Yo voy a activar un timer ahí para que igual todos tengan. Dale. Dale, ahora sí ya estoy. ¿Alguien sabe por qué el reloj se ve al revés en mí? O yo lo veo al revés. Sí No. está ok, sí sale bien aquí Ah, ya. en Que yo tu lo estoy viendo pantallita. al revés. Perdón. A ver. Más tiempo, más tiempo. No, creo que lo puse mal. No, no creo que puse 2 minutos. O ya pasaron 2 minutos. Y ya pasaron. Ya pasaron 2 minutos. Wow. Sí. Lo sentí como si fueran 30 segundos, Sí, algo así. 30 segundos, sí. Sí, Wow. bueno, Ya. igual lo que les digo es, vamos a la, al whiteboard y en la medida que empecemos a tener conversaciones del scope, de los usuarios, de las limitaciones, entonces ahí podemos empezar a tener un diálogo y a entender más, digamos, el contenido. Entonces... Eh, ¿Qué- ¿quién quisiera
iniciar compartiendo algo de lo que le llamó la atención con respecto a usuarios. Bueno, si gustan, puedo empezar yo, porque bueno, también quiero participar activamente. Dale. Ok, me llamó mucho la atención respecto a cómo clasificó los usuarios principales, los primarios y secundarios. Como resultado dice, por componentes del ecosistema, usuarios primarios, product designers, UX designers, researchers, product managers, engineers, content designers, QA and data analysts como usuarios primarios, que usan AI para acelerar la investigación, ideación, prototipado, y su principal necesidad es trabajar con mayor velocidad. Y los usuarios secundarios ubicó allí a los usuarios finales, equipos de soporte, marketing, sales, clientes enterprise, legal, compliance y leadership que se benefician indirectamente. Ellos reciben mejores productos, demos más rápidos y también pueden verse afectados por riesgos de privacidad, automatización excesiva o experiencias poco humanas. Y es muy interesante cómo, por eso yo mencionaba al inicio el tema del delivery, cómo se enfoca a el equipo como primer usuario o usuario más crítico, ¿no? Eso me llama mucho la atención de este resultado, Andrés. Sí, es lo mismo que me sale a mí también. Mm, O sea, las personas que trabajan en el ciclo, directamente en el ciclo del trabajo, o en el ciclo de producción, los designers, Sí, eh, ok. súper interesante esto. Bueno, entonces hagamos una cosa. Eh, Vamos a, como decimos en inglés, let's divide and conquer, eh, para que podamos agilizar el proceso. Eh, Ron, ¿qué tal Ujú. si ahorita, por ejemplo, nos compartiste la parte de los usuarios? ¿Qué tal si Sí, nos ayudas a agregar allí, de acuerdo a tu research, claro. cuáles son los usuarios? Ahí tendríamos también entonces, de pronto, no sé si alguien tiene relacionado con stakeholders. Sí, yo lo Am, estoy pegando todo aquí en el Sí. yo No, también. pero cuadrito. denle, que ahí después los agrupamos y los machamos. No pasa nada. A mí Sí, algunos stakeholders me sale CPO, CTO, Data Teams, Legal y Compliance y Inversores Board. buenísimo. ¿Qué tal si agregas esos con sticky notes allí en la sección de stakeholders? Ah, ya, buenas. Eh, Y Ron, tú agregarías los Sí, usuarios, ¿cierto? Ok, sí, igual estoy haciendo un match con lo que está ubicando Michael. ok. Eh, bueno, necesitamos entonces otra persona para que nos ayude de pronto de acuerdo a lo que encontraron, cuáles podrían ser algunos de los outcomes o de los beneficios y el impacto final, el éxito que se podría definir en este dominio específico. Eh, tenemos a Michael, Maggie. Michael, ¿te gustaría tomar ese? ¿No? A ver, sí, ese es Value Exchange, dependencias. ¿Cuál es ese ahí? External Forces Research. Ah, o sea, ese en particular no sé si lo tengo, ahora que oh, estoy leyendo. Bueno, no es tan uno a uno, ¿no? Cuando, o sea, esto ya es parte del análisis. Si quieres, incluso puedes usar AI para empezar a determinar, por ejemplo, cuáles podrían ser esos posibles success outcomes. Ok. Ron, veo que ya estás añadiendo los usuarios, Sí. buenísimo. Normalmente en este proceso, obviamente, uno, a la medida que analiza contenido, pues vas dando las respuestas y vas juntando la información. Eh,
para serles sincero, esto podríamos tener un, un flujo de agentes que se encarga cada uno de cada paso y ni siquiera el humano tendría que estar involucrado, pero esto me parece que es importante que lo hagamos para que podamos entender de qué se trata cada paso, ¿no? Como humanos, para que podamos tener ese entendimiento y ya después podemos facilitar, digamos, el proceso con la herramienta o con AI de la manera que ustedes lo consideren mejor. Ya, ok, No, claro. perfecto. Entonces, no hay, utilizar AI no es hacer trampa. Eso es algo que hemos estado también hablando con el equipo, Sí. ¿no? Sí, Sí, ese Ah, mindset a buena hora ya lo estamos sacando, porque al inicio sí, pensamos que era cheating, pero Que no. parece que estás No. haciendo trampa cuando todo se vuelve así, ¿no? O sea, el cambio de mentalidad va a ser muy, muy fuerte en general. Sí. sí, Entender que esto te va a facilitar la vida, sí o sí. 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 Michael, ¿qué te parece si nos cuentas qué encontraste con posibles success outcomes? Sí, está separado por áreas, lo cual me parece interesante. Lo que yo pegué en el post-it es la síntesis de la síntesis, que es el Ok. último párrafito, ¿no? Pero en general dice velocidad de producto, reducción significativa del tiempo entre idea, prototipo, validación, calidad de decisiones, roadmaps y prioridades mejor fundamentadas, mejor discovery, prototipo más ágil, mayor consistencia, escalabilidad, mejor colaboración, diseño, ingeniería, productividad del equipo, Mm, etcétera. O sea, son varios puntos que sí, me suenan lógicos, los veo hoy en día en lo que hago, porque yo soy diseñador, yo hago ujú. design, UX, entonces todo esto sí, es real, sí. Sí, sí, sí. No, ese es un buen síntesis. Ahora, Hay, bueno, ¿quién más está? Alex. Hola, Hola, Alex. ¿Tienes acceso al whiteboard o no tienes acceso? sí tengo acceso, pero estoy leyendo lo que me dijo ahorita la LLM, entonces Ok. estoy ajá, analizando un poco eso. Ok. Hay algo que te quería preguntar específicamente a ti. No, no vamos a alcanzar a pasar por todos, pero quería ver si de pronto encontraste algún tipo de tensión o dependencia en el resultado del prompt que obtuviste. Muy bien ahí, Ron, ahí te veo haciendo la, eh, la segmentación de los usuarios, muy, muy bueno para que ahora que vayamos al siguiente paso, podamos dar esa claridad en el siguiente prompt. Entonces, Alex, ¿quisieras contarnos algo con respecto a dependencias o tensiones? Si quieres, también puedes utilizar AI directamente para que te ayude a enfocar esa Sí, sí, respuesta. sí. Sí, habla más o menos como de la calidad de la data, de la infraestructura en cómo esté establecida, si los modelos del LLM van a cambiar, va a haber esa confianza de verdad en el sistema de que se adapten a lo que la privacidad de los usuarios estén buscando, más o menos. Algo así están más o menos nombrando, según lo que estoy leyendo ahorita. Ujú. Ujú. Ok, ¿te gustaría añadirlos aquí a Sí, la whiteboard? Perfecto. sí, Michael, vi que agregaste más contenido en el es, Success Outcomes. ese es el texto completo, que está, lo pegué Oh, al ok, lado sí, es como para complementar lo que realmente dijo el resumen. Solo ok. quería cambiarle el formato
Ah, A propósito, voy a compartir mi pantalla para que los que quieran también seguir la facilitación lo puedan hacer por aquí. Bien. Gracias por compartir eso, Michael, porque ya está más específico también. La velocidad de producto. sí. Eso es lo que les estaba leyendo hace rato, ¿no? Pero el Sí, texto estaba más largo, entonces recién lo pegué aquí. sí, Pero sí, está clarísimo. buenísimo. Me gusta aquí mayor personalización. Eso me parece clave, sobre todo en el tema de diferenciación de experiencias en el futuro. Eso eh, es algo difícil de hacer si uno lo quiere hacer bien. Y cuando uno trabaja con AI, tiene más herramientas para poder analizar información y proveer rápida y dinámica personalización de las jornadas, de los journeys y de las experiencias que creamos para los usuarios. Sí. Ese me gustó bastante. Y sobre todo la parte de prototipado es una barbarie lo que se Mm, ahorra. sí, Y lo estoy viviendo yo porque recién hace 3 semanas estoy entrando así hardcore con Figma Make y sí, literalmente he hecho prototipos que me tomaban una semana, los he hecho en una hora con prompts. sí, sí, sí. No, no, es impresionante lo que está sucediendo. Obviamente, los resultados varían dependiendo de cómo estás manejando tu MCP server, las configuraciones, el criterio que estás utilizando en tus skill files, en tu MD files. Entonces, sí hay mucho ahí que definir en el criterio, ¿no? que se le da al AI, pero sí, la rapidez es indudable. Definitivamente. Sí, Sí. Da miedo al inicio, pero Da miedo. O sea, yo como que estaba con la boca abierta cuando hice este tema la semana pasada, no, hace como 2 semanas que fui ese primer prototipo, así full completo, un flujo completo, pero nace de un diseño que yo ya propuse, entonces yo utilizo mis diseños de Figma como input inicial para crear algo más, o sea, algo prototipado y, que sea usable, ¿no? sí, Entonces, y ahí es donde empieza a ver lo que tú decías al principio, Andrés, que es justamente, es un copiloto tuyo, ¿no? Pero no necesariamente va a tomar decisiones de usabilidad, de UX, esa es la experiencia que uno tiene, pues, ¿no? Ya haciendo tanto tiempo esto. Entonces ahí es donde sí se complementa y puedes decidir, ¿sabes qué? Esto, o sea, está bien, pero no. sí. Sí, no, es un proceso, es un proceso. Bueno, sigamos al siguiente paso porque ya tenemos que Vamos. continuar. Alex, ¿hay algo que quisieras añadir con respecto a tendencias y tensiones en en el template? Sí, ahorita lo acabo de actualizar y habla un poquito de los sesgos. Ok, Ah, no sé si se vea. mm, ok. Dice integridad de la data, el sistema depende de los flujos de datos éticos y sin sesgos, cómputo elástico, dependencia total de la infraestructura de la nube, interoperabilidad, capacidad de comunicación fluida entre diferentes modelos del AI, confianza del usuario, dependencia de la aceptación psicológica humana hacia el AI. Interesante. Esos son puntos, sí, que realmente son muy válidos porque también, no sé si les ha pasado que se ha generado no todo el mundo confía de la misma manera, de acuerdo a los resultados y experiencias que han tenido con AI, hay diferentes opiniones, ¿no? Pero, y unos son más Sí, optimistas que otros. sí. Yo estaba el otro día leyendo algo que decía que literalmente todas las personas, entre comillas, mienten, pero no mienten a la IA, literalmente. Entonces, cuando hacen una búsqueda de Google,
eh, siempre se traduce en la verdad individual. Ujú. Entonces, como analizar esa parte de los sesgos, yo creo que es muy profundo igual. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Ok, entonces ahora vamos a pasar a la segunda actividad donde vamos a poder hacer un tipo de research que se llama STEEP. Y STEEP básicamente es una manera de escanear macro trends, como tendencias que son muy eh, como holísticas y que esas tendencias nos ayudan a identificar patrones de comportamiento, de cambio, de influencia, de riesgo, y a partir de eso identificamos cuáles son los drivers, cuáles son esos componentes que están creando algún tipo de movimiento o tendencia en algún área, y hacia allí es donde queremos enfocarnos para poder tomar decisiones hacia el futuro. Entonces, vamos a... ¿pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver dónde estoy? Sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí. Ok, entonces, STEEP son las iniciales de cinco áreas de research que se hace, que son factores sociales, factores tecnológicos, factores económicos. Bueno, el STEEP es en inglés, Claro. pero en inglés es environmental, entonces por eso es STEEP, pero en español es ambiental. Y el último es el aspecto político. Entonces, por ejemplo, entendemos cuáles son las regulaciones, las cosas que pueden afectar, por ejemplo, si hay elecciones dentro de los próximos, eh, si no hay elecciones dentro de los próximos 3 o 4 años, podemos tener de pronto un nivel de certeza en cuanto a ciertas cosas que no van a cambiar, ¿no? Ciertas políticas. Pero si, por ejemplo, tenemos elecciones dentro de corto plazo, hay muchas cosas que de pronto pueden generar un alto nivel de incertidumbre. Entonces, bueno, solamente para darles un ejemplo. Entonces, ahora vamos a utilizar un prompt para específicamente escanear esos dominios. Y entonces vamos ahora a ir de nuevo a el dominio número 3. Ya lo ejecutamos cada uno ahorita. Sí, sí, sí. Entonces, cada uno lo puede ejecutar, pero hay otra cosa adicional, y eh, es que nosotros podemos, y de hecho lo que hacemos en un proceso, digamos, con más tiempo, nosotros hacemos la ingeniería del prompt también de acuerdo a las cosas que encontramos en el primer paso. Entonces, Ujú. por ejemplo, podemos hacer el prompt más específico. Por ejemplo, podemos decir, entonces enfócate en estos usuarios primero, en este tipo de stakeholders, mira este tipo de outcomes. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes hacen lo mismo, pero yo a veces simplemente cojo y grabo un screenshot y se lo pego Ujú. como parte del prompt cuando estoy un poquito lazy. Eh, Pero aquí lo que podríamos hacer es, y creo que esto me va a funcionar, voy a copiar el contenido que tenemos aquí y lo ponemos dentro de eh, la información del dominio. Creo que no funcionó. No funcionó. Creo que hay una manera de copiar. Mm, De sacar solo los textos. sí, antes había podido hacer eso. Sport Selection. eh, no, Para reconocer texto está buenísimo.
Sí, pues, Sí, pero sí, sí sé a lo que te refieres. Mural también tiene una opción parecida, que tú seleccionas y copias y lo que se pega es un texto, o sea, el texto de Sí, cada uno de los post-its. Ajá. claro, claro, eso yo lo he hecho en Miro también y no me lo dejó hacer aquí, nunca lo había hecho en mm, este sí, parece que Lucid. Lucy tiene esa limitación. Bueno, hmm, ok, espérate, veo a ver si de pronto de otra manera. Si no, eh, lo podemos hacer tan extraño. Bueno, no, pero cada uno tiene un archivo diferente. Si estuviéramos trabajando en el mismo archivo, todos pudiéramos de pronto acceder al mismo y trabajar desde allí. De pronto eso puede ser algo que podríamos hacer. Déjame ver aquí si puedo de pronto compartirles a todos para que puedan acceder al mismo. Así de esa manera, cuando ustedes hayan trabajado en un área específica, pueden traer lo que compartieron del muro, en el mural y les voy a compartir este archivo que tengo aquí para que todos puedan editar y lo hacemos de manera conjunta. De hecho, así es como lo hemos trabajado antes. Ese era también el propósito de cómo lo íbamos a hacer como equipo. Así que voy a compartirles en Zoom el link y entonces ahí ya pueden acceder. Ok. Entonces podemos poner la parte de users, la parte de eh, stake, holders, también podemos poner hypothetical success outcomes y también tenemos tensiones. Tensions. Entonces, si tienen acceso, por favor, cada uno vaya y copie el contenido que ustedes definieron. No sé si tendrían que copiar uno por uno. Eso no sería Pero muy si, rápido. si estamos dentro de nuestra propia conversación que ya nos dio todos esos resultados, lo único que le decimos es eh, que, que se enfoque en estos tres temas que ya fueron revisados en la conversación inicial. Totalmente, totalmente. Podemos hacerlo así. Si quieren, podemos continuarlo. Lo que hemos hecho antes es que esta es la parte, digamos, del humano en el loop, que cuando trabajamos en un equipo, convergemos con información que hemos extraído de diferentes Ah, claro. resultados y esa información como equipo que hemos definido es la que llevamos al prompt. Pero Ujú. estoy de acuerdo contigo. Creo que lo más rápido y para este caso, yo creo que simplemente entonces dejemos, continúen con los resultados del prompt que recibieron. Por ejemplo, yo recibí estos resultados, Mm, entonces los voy a poner allí mismo y, y luego vamos a copiar pues todos los resultados, perdón, todo el prompt y ponerlo a correr. Ahí se fue. Ok, entonces, ¿todos están bien corriendo el prompt? sí, ya lo estoy, pero solamente estoy poniendo un par de textos. Perfecto.
Este, El una de Step, consulta, ¿verdad? Ay, perdón. Hay que correr el prompt de que dice lo de Step, ¿verdad? Es yo. Sí, es el número 2. Paso. Andrés, Wow, qué loco. Ok. una consulta. ¿Te parece si lo cerramos a una parte geográfica? En este caso sería obviamente Ecuador. O podríamos jugar con algo más como del sector LATAM o cosas así. Buenísimo, buenísima pregunta. Podríamos ponerle, sí, que por ejemplo, me parece que Ecuador sería Ya, interesante. perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte del prompt al principio, entonces pueden colocar eh, 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 Geography Scope. Clear. Ok, entonces listo, lo corremos solamente en Ecuador. Como pueden ver en la plantilla tenemos prompts de profundización, pero pues eso no lo estamos usando todavía para que lo tengan en cuenta cuando hagan esto como consultores o dentro de sus equipos o de manera individual. Es altamente recomendado que continúen con esos follow-up prompts. Bueno, entonces, normalmente, eh, les hago una pregunta, como tenemos 35 minutos más y quiero que esto sea, digamos, algo significativo para el tiempo que ustedes están invirtiendo en esto. Pero también al mismo tiempo quiero que ustedes decidan qué tipo de experiencia quisieran, porque en estos momentos estamos teniendo los resultados, ¿cierto? Y como dijo Michael, uno podría continuar la secuencia por aquí, ¿no? Por ejemplo, a partir a partir de este prompt, podríamos entonces empezar a definir los escenarios y los escenarios futuros. Y podemos preguntarle a AI literalmente eso, o sea, continuar con el siguiente prompt. eh, y obviamente lo que haríamos aquí es simplemente introducir dos uncertainty eh, or key drivers. Y simplemente lo que podemos hacer aquí es decirle a AI que nos los dé. O sea, el nivel de síntesis, o sea, realmente es así de ágil, ¿no? Entonces, quieren que hagamos el proceso con AI continuado o quieren que vayamos al whiteboard y lo desarrollamos un poco más? O sea, obviamente, desarrollarlo un poco más nos va a tomar más tiempo, analizarlo. Entonces, ¿cuál de las dos experiencias quieren? ¿Más enfocado en AI o más enfocado en colaboración con el equipo? A votación. Bueno, por temas tiempo, por supuesto, yo eh, estoy como que más ansioso por ver el desenlace, ¿no? Pero obviamente es lo que decide el equipo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Sí, yo lo también que coincido ustedes que dicen. quiero ver cómo acaba esto, porque está súper interesante. Y coincido en que en realidad, la realidad es que uno no haría esto así, se pegaría los prompts y ya llegaría al final así nomás, ¿no? O sea, tienes que pasar por esta parte de análisis, pegar y revisar con el equipo y a partir de eso continuar la conversación. Mm. Eso sería el escenario ideal, ¿no? Pero chuta, yo creo que sí podemos avanzar. Ok, entonces avancemos. De hecho, en el proceso, por ejemplo, que nosotros utilizamos en el equipo aquí en SoFi, es que, de hecho, nosotros todos los resultados de los prompts los ponemos en un documento consolidado
Ron ha participado de ese proceso y son documentos bien extensos, pero los leemos todos, hacemos comentarios, o sea, realmente entendemos, no solamente dejamos que AI como haga todo el proceso, sino que nosotros realmente nos damos a la tarea de entender por qué, porque necesitamos entender también qué estamos haciendo, ¿no? O sea, no es solamente AI tomando las decisiones por nosotros. Entonces, bueno, ok, entonces hagamos el proceso más ágil. Y lo que podemos hacer entonces es, o lo que les voy a pedir es, decidamos como equipo, de acuerdo a la información que tienen, cuáles son los dos drivers principales que ustedes han encontrado después de hacer el Steep Research. Y de nuevo, le podemos hacer la pregunta a AI de nuevo. Entonces, una vez que tengamos esos dos drivers identificados, incluso si quieren, lo que podemos hacer es ni siquiera me los tienen que compartir a mí, los pueden poner en el prompt y luego corren el siguiente prompt. Eso sería ya el paso 3. Bueno, Yo pegué unos en dale, Michael. ahí abajo en el tablero de Oh, ok. drivers de cambio y señales principales No, perfecto, gracias. y las dos incertidumbres críticas, que es lo último que está aquí abajo. Ujú. Sí, no sé si han notado que también en este proceso lo que hemos estado haciendo es diverger y converger. En cada paso hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, eh, pero eso es muy importante para poder tener más información, más data en el momento que convergemos, para que cuando, en el momento que divergemos, para que cuando converjamos, entonces tengamos resultados de mayor calidad al sintetizar la información. Entonces, por eso es importante pasar por ese proceso y, y no solamente, digamos, ir de una manera lineal y y solamente como haciendo sí, preguntas sin traer cantidades de data, porque también eso es algo que nos está dando por free, for free el LLM, ¿no? Ok, entonces, ah, ¿están listos para el siguiente paso de acuerdo a a los drivers y de acuerdo a los critical uncertainties que hayan identificado? Si lo dejamos a votación, no sé si de pronto podríamos unirnos acá de este lado y comenzar a votar o vamos directamente con estas dos incertidumbres políticas que nos da Michael. ¿Qué le salió al resto? Probablemente Sí, fueron... yo tengo acá, no sé si me acompañan de este lado del tablero. Sigamos la Eh, ronda. por supuesto, dejé todo en crudo, ¿no? Para que se pueda ver un poco la historia en la parte social, tecnológica, económica, ambiental y política, un promedio más o menos entre 3 a 5 drivers entre ellos, pero acá están como, digamos que la parte del resumen, ¿no? Clusters, drivers de cambio, acá hay 5. Uno, que es la madurez digital y brecha de capacidades. El 2, que es la AI como acelerador del ciclo de producto. 3, confianza, regulación y gobernanza. 4, resiliencia operativa e infraestructura crítica. Y 5, competitividad económica y nuevos modelos de trabajo. Y estoy de acuerdo con estos dos drivers críticos, pero el segundo quizás sería una buena pregunta para todos, porque hay como dos opciones, ¿no? Del primero es Ecuador logrará una adopción de AI coordinada, confiable y regulada, o una adopción fragmentada y reactiva. Entonces, el posible futuro A es el que yo considero que podría ser un buen tema a considerar, donde es una adopción coordinada, donde existe claridad regulatoria, empresas adoptan AI con governance, los design systems incorporan criterios éticos y privacidad, los usuarios confían más en productos digitales y el AI acelera el delivery sin sacrificar calidad. Y acá, en el segundo driver crítico, que es
la infraestructura y el talento del país crecerán al ritmo de la adopción de AI. Entonces, yo sí tengo ahí una cierta duda porque al menos le pregunté específicamente sobre Ecuador y el posible futuro A habla sobre la infraestructura y talentos que escalan y el posible futuro B es sobre la infraestructura y talentos que no alcanzan. Entonces, Mm. tengo esos dos drivers yo que me parecen interesantes y no sé por cuál les gustaría irse. Y ahí, bueno, el otro lado, bueno, no sé, ¿qué tienen de ustedes, Alex, si de pronto pudiste tener algún resultado, o Rafa, más, ¿no? Elizabeth, bienvenida. Nos cogiste ya un poquito adelantados, pero igual gracias por venir, Elizabeth. Y Me las parece, incertidumbres dice que, o sea, si al final la inteligencia artificial va a ser como un copiloto o se va a volver tan autónomo que simplemente va a ser como quien dirija el producto y pasemos a segundo plano. Y la otra es como, de verdad va a ser como un ecosistema vigilado, pero vigilado hacia qué, o tiene restricciones sobre qué. Eso, o sea, como incertidumbres críticas, porque uno asume de que, o sea, literalmente puede ser como algo amplio, algo grande, según lo que dice aquí, pero no se sabe hasta qué punto la misma IA puede estar restringiendo el ecosistema o puede ser vigilado o, o ese tipo de cosas. Entonces uno puede asumir de que sí, está en un océano súper grande, pero puede haber algo más grande como una forma de restricción. sí, muy buen punto. Yo pienso que una manera en como también lo estaba sintetizando, que tiene que ver con lo que ustedes han dicho, es realmente va a ser un balance entre cómo se dirige dos áreas de incertidumbre para, para como cubrir el gap entre generar una ejecución que es rápida, pero también que tenga un gobierno, un modelo de gobierno que permita generar confianza. O sea, que se pueda hacer de una manera eh, que sabemos cuáles son los riesgos que se están mitigando al implementarla. Esos son, yo lo que hice fue ya preguntarle a AI cuáles eran los dos critical business uncertainties y los key drivers. Entonces me trajo esos aquí. Ahora, si quieren, pueden hacerle la misma pregunta a AI. ¿Cuáles son esos top two critical business uncertainties and key drivers? Y la respuesta, más lo que ustedes quieren adicionar de acuerdo a lo que han encontrado, les ha llamado la atención, lo pueden también poner como parte del prompt. eh, y lo volvemos Y entonces ya pasamos al siguiente paso, que es el paso número 3, donde vamos a empezar a construir escenarios futuros. Entonces, pueden traer, pueden traer esa información y generamos el nuevo prompt. ¿Todos están en la misma página? ¿Están siguiendo por dónde Sí, vamos? Ok, Construir escenarios futuros, ok. sí. sí. Como les digo también, este prompt que les estoy dando de template, pues digamos, es bien simplificado. Es corto, pero por ejemplo,
Cuando ya se hace la ingeniería de lo que son los escenarios, uno puede ser más específico en cuanto a el scope, en cuanto a qué tan amplio es el horizonte, ¿no? Que se quiere, en el que se quieren generar esos escenarios. Eh, hay varias cosas que se pueden también, obviamente, agregar al prompt para que ustedes puedan generar los resultados que están buscando y los van a ayudar a permitir como tener el tipo de escenarios que pueden llegar a ser más alineados con el negocio en el que estén trabajando o el tipo de cliente o el tipo de dominio. Por eso es importante hacer la diligencia de entender todo el contenido que se está recibiendo, porque, porque ustedes son los que están definiendo el scope y los prompts. El agente está recibiendo los prompts de ustedes. Y si ustedes entienden el contenido de los pasos anteriores, pueden entonces traer el contenido prioritario al siguiente paso. Ok, Sí, aquí ya tengo. en esa parte que tú mencionabas, Andrés, sobre el modo de agente Deep Research, esa parte de la triangulación es importante porque en ese modelo uno obtiene como una calidad como mucho más explícita y más detallada respecto a las fuentes con las que en este caso el LLM ha utilizado para darte los resultados. Entonces, ahorita acá quizás no los vemos tanto, dónde está, cuál es la fuente, porque le da ese peso crítico, pero en ese modo de agente Deep Research, ahí está bueno también gastar un tiempito para reconocer por qué razón el LLM toma esos criterios y te los califica como posibles drivers o tendencias por cada segmento. Ujú. En mi caso, o sea, si yo ahorita corro este prompt, el nuevo, dentro de la misma conversación, obviamente, los dos uncertainty drivers son, por ejemplo, en mi caso, los que yo pegué aquí en el tablero. Ok. O sea, pregunto si esas son, porque yo le pedí un resumen, ¿no? O sea, aparte de todo lo que me lanzó de respuesta, le dije, dame el resumen. Y las dos incertidumbres críticas son estas dos cosas que están aquí al lado, en verdecito. Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es lo que yo pondría en el prompt? Eso es lo que puedes poner en el prompt, sí. Las respuestas que yo recibí en cuanto a los Key Drivers of Change en Critical Business Uncertainties fueron estos. Entonces, sí, digamos que utiliza las que la que hayas recibido para el siguiente prompt. Yo lo que hice fue pegar todo lo que recibí directamente y lo añadí al prompt. Y es un poco más extenso, pero pues digamos que es solamente porque lo que recibí, pero puedes utilizar la respuesta más larga o la respuesta más corta como te sienta más cómodo. Ya. Entonces, aquí lo que en el prompt siguiente, lo que ya hacemos es le pedimos que eh, que genere estos escenarios futuros y, y entonces ya vamos a ver cuatro plausible future scenarios. Una cosa muy importante en Strategic Foresight es que es imposible predecir el futuro. Ujú. Entonces no sabemos, o sea, no podemos saber con certeza qué es lo que va a pasar y por eso es importante diseñar entre 3 y 4 futuros plausibles, o sea, futuros que hasta de acuerdo al data o los drivers y a la información que tenemos, se considera que pueden tener sentido, ¿no? De hecho, hay un framework donde, digamos, se definen esos futuros de una manera mucho más compleja y hay tres tipos de futuros que se desarrollan y luego de esos tres se selecciona uno que tiene como un poquito de todos, pero se utiliza como una metodología donde esos futuros son extremos el uno del otro.
para que cuando se selecciona el futuro plausivo, entonces tiene como un poquito de los extremos, pero también algo que está relacionado con algo que es posible. Entonces, pues bueno, pero eso no lo estamos cubriendo hoy. Entonces, hoy vamos por como lo llamamos, el Happy Path. Entonces, estos cuatro posibles futuros ya los podemos entonces poner, eh, podemos generarlos, perdón. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron correr el prompt del paso número 3? Sí, Sí, está vacancísimo todo esto. O sea, esto está como para sentarme a leer así, sí, a dejarlo imprimo y me pongo a leer todo esto. Está espectacular. sí, 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 no, está muy bueno, los resultados están muy buenos. Yo los puse los míos acá, o sea, yo los pongo en crudo, pero ok, en negrita está como quien dice la parte más llamativa, ¿no? sí. Bueno, de los cuatro escenarios yo tengo uno, el sistema operativo confiable del producto con AI. El segundo escenario es la organización estratégica, pero atrapada en la fricción regulatoria. Ujú. Escenario 3, la fábrica de features bonitas, seguras, pero poco estratégicas. Este sí nos suena muy común. Y el cuarto escenario es el colapso del ruido autónomo. Al final me hace una recomendación que está buena, que es el escenario uno, eh, el de el sistema operativo confiable con un producto AI. Y les comparto solamente, como quien dice, la descripción de ese mundo futuro. Dice, las organizaciones logran conectar estrategia, diseño, investigación, código, datos, governance en un solo sistema operativo de producto. AI no se usa solo para producir más rápido, sino para generar valor medible, mejor experiencia, mayor personalización, conversión, menor fricción y decisiones más inteligentes. Los equipos trabajan con AI Studios, Design System maduros, agentes especializados, reglas de negocio, métricas y auditorías integradas. El paso de intención a prototipo y de prototipo a código ocurre de forma fluida, pero siempre con trazabilidad y supervisión humana. Y ahí da como quien dice los distintos stages de ese futuro deseable, de ese mundo futuro. Ese Sí, escenario me llamó la atención. Ujú. mira que es muy interesante que hemos estado utilizando casi los mismos prompts y los cuatro futuros posibles que me salieron a mí son un poco diferentes a lo que tú tienes. Ujú. Entonces, esta es una de las cosas que hemos encontrado. Ron, por ejemplo, cuando hemos hecho esto con el equipo, cada uno corre sus Ujú. prompts y al converger se puede triangular, verá, porque los Exacto. resultados son diferentes, sobre todo cuando se utilizan diferentes LLMs. Claro. Sí. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, es un buen momento para votar como equipo, ¿no? Si están, por ejemplo, Sí. ustedes pasando esto, entonces, obviamente, después de que todos tengan un entendimiento de cuáles son esos futuros que encontraron, o se pueden encontrar, digamos, clusters o patrones de la información, y también se puede votar de acuerdo a lo que el equipo sienta que es, digamos, el escenario que se quiere, eh, que se quiere prototipar, así se dice, prototipar. Ujú. Pero no sé de pronto Alexander o Rafa o Majo quieran. Quizá haya un escenario que es mucho más atractivo. Porque el que salió el último recomendado, es como, no sé, al menos yo ya lo estoy como que sintiendo el día de hoy. Yo creo que Michael también. Pero no sé, Michael, tú si pronto tienes algún otro escenario más interesante, quizá. O sea, yo puse los cuatro que me salieron a mí en el... Bueno, a ver, también la diferencia puede estar en que el prompt yo lo hice, eh, ya te voy a explicar cómo. Tu, 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 tu. Ah, se me fue. Eh, yo utilicé los drivers, no los uncertainties. Yo puse Ok. los siete drivers que me salieron en la respuesta anterior, los usé como el input para mi prompt, no los uncertainties. Entonces probablemente por eso mis respuestas, o sea, bueno,
no van a coincidir igual en general, ¿no? Mm. Sí, no, interesante, porque esos son partes de las decisiones que se toman en el proceso, ¿no? Ujú, En la plantilla, por ejemplo, que teníamos anterior, pues hay incluso diferentes áreas que se exploran como parte del domain mapping, que son tendencias, tensiones, oportunidades, y básicamente el domain mapping es como problem framing, es como entender el problema y mapearlo, pero a partir de allí, cuando lo enmarcamos, decidimos cuáles son las áreas del problema que queremos explorar, cuáles son esas cosas que generan más incertidumbre, las cosas que sabemos menos y las cuales queremos basar perdón, el plan de investigación o el research plan, ¿no? Entonces, esto es muy buen punto, Michael, porque por eso es tan importante que el humano esté en el loop, ujú, claro. porque nosotros estamos entendiendo las cosas y dando la dirección. Ok, vamos entonces a la parte del prototipo. eh, y entonces este prototipo va a tener dos inputs claves. Uno es seleccionar uno de los escenarios que encontraron. Por ejemplo, voy a poner, a ver, de estos cuatro, que me voy a ir con el primero. Para darles un ejemplo, si están viendo mi pantalla, Sí. entonces coloqué ahí el primer escenario. Y otra cosa que es importante es colocar cuál es esa persona o ese tipo de usuario por el cual queremos eh, con el cual queremos que entender cuál es ese journey, ¿no? Por el cual va a pasar. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, para mí el primary user que tengo es los builders, que es el cross-functional team, los designers, engineers, manager y product leaders. Entonces, voy a poner esos aquí porque lo interesante en este tipo de escenario es que es una alineación de varios usuarios, ¿no? Que están tratando de alcanzar un objetivo a nivel de producto. Entonces, voy a ponerle tres porque son el segmento de ese primary user que se llaman los builders. Y vamos a ver qué prototipo genera, qué tipo de journey map entonces me da. Entonces, ustedes pueden hacer el mismo ejercicio en sus propios computadores y los vamos generando. Y esas cosas que generen, sí les voy a pedir que las puedan traer aquí, esas imágenes de Ok. los journeys. Las ponemos aquí en el journey, en el Future State Journey part of the board. Y aquí es donde puedes tener infinidad de resultados, porque hay un montón de users que salieron de la primera investigación, del primer prompt, y un montón de escenarios, o algunos escenarios que salieron de la... O sea, si empiezas a combinar todo eso, bueno, algunos no tendrán lógica, pero, o sea, ahí puedes tener una cantidad interesante de resultados. Sí, Wow, qué loco esto. Ok. sí. Sí, no, es muy interesante porque, como tú decías antes, la manera de crear prototipos ahora es mucho más rápida. Eh, Aquí le tuve que hacer un follow-up prompt para que genere Porque lo que hizo primero fue crear, digamos, el journey map. ¿Sí? Ya colocó toda la información de cada stage of the journey y wow, sí, no, súper, súper completo. Todo lo que desarrolló para ese journey específico. Eh,
Y aquí ya me puso una, Ah, qué bacán. eh, no es el tipo de journey tradicional que hemos visto. Esto es más como un flujo, am, pero, pero es un prototipo, así que es válido y lo voy a llevar entonces aquí. Lo interesante de llegar a este punto es que, como hemos escuchado antes, que una imagen vale más que 1000 palabras, Mm. entonces, al ya tener una imagen que representa, digamos, el proceso, esto, digamos, lo creó como un slide, pero realmente, Ujú. eh, ojalá pudiéramos, En formato de Journey Map. sí, Porque sí, Y un sí puso la prototipo. parte de, sí puso la parte de emocional y de oportunidad, pero las puso como bullets, ¿no? Y un prototipo vale más de 1000 reuniones también. sí. Yo estoy todavía generando la imagen porque me dio un buen resultado, pero a la vez le pedí que lo sintetizara en una especie infográfica para descargar. Esa es una de las láminas de mis talleres. Buenísimo. Sí. Sí, antes representar y sintetizar cualquiera de estas, de estos prototipos, o sea, tomaba mucho. Pero ahora ya es un proceso más validativo, ¿no? AI genera muy rápido y aquí ya tenemos uno con personas. Mm. Mm, entonces aquí tenemos el proceso como tal, de, así que lo podríamos llamar el proceso de negocio. Y aquí tenemos desde el punto de vista de los humanos, pues cómo se vería ese escenario. Entonces es the Builder's Journey. Y tenemos aquí los tres tipos de, oh wait, no, este es um, entonces colocó antes y después, el journey, ¿no? Entonces, eh, cuáles son los pain points del journey eh, en el current state, en el 2025. ¿Y cómo creemos que en el 2028 se va a Mm. representar, ¿no? ¿Qué cosas, cómo funcionarían? Esa relación, como la interpretó, increíble. Mm. Sí, Oh, sí. entonces, obviamente, esto es un ejemplo, ¿no? Y es algo que hemos hecho muy rápido, pero, pero la verdad es que nosotros lo estamos usando para proyectos reales, haciendo el due diligence y pasando por el proceso. De hecho, hemos utilizado una plantilla un poquito más extensa que esta, pero es muy similar a esta. y, y los resultados y las estrategias que estamos generando son para negocios reales. Entonces, Mm. obviamente aquí los resultados, como ustedes pueden ver, por ejemplo, los resultados también son un poquito más genéricos de acuerdo a- al nivel de diligencia que se ha puesto en los pasos anteriores. Miremos Ahí, entonces quién agregó. ahí te comparto lo que me generó a mí el LM. Oh, está buenísimo, Bien. buenísimo. Oh, wow. Este está mucho más claro y más específico en los pasos. Muy bueno. Sí, está completo. A mí ChatGPT también me dio una vaina aquí, pero esto está... déjame ver si lo incluyo aquí. Sí, 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 sí. Se lo ve completo. Claro que estamos hablando de un Journey Map, ¿no? Si fuéramos Ujú. aún mucho más al detalle con el próximo Journey Map o un Blueprint.
eh, fuera diferente, ¿no? Pero para tener al menos un primer prototipo está bien interesante este resultado, Andrés. Claro. Ah, este sí No, está está completo. buenísimo. Este man se le metió todos los textos ahí como pudo. Pero súper interesante. O sea, el proceso, los prompts y usar las, como diferentes frameworks para obtener resultados más o sea, más específicos, ¿no? O sea, ya al decirle eres un strategic forecaster, no me acuerdo cuál es el nombre, ya lo pones eh, en un escenario en el que tiene que darte resultados en función de eso, ¿no? Eso creo que es lo más interesante de este tema. Sí, no. Y es que estamos hablando de minutos, solamente en unos minutos ya estamos generando una cantidad de ideas. De hecho, para mí también eso es lo importante de eso, es la oportunidad que tenemos en este momento con esta tecnología, es que antes hacer este tipo de investigaciones tomaba mucho tiempo. Ujú. Y entonces siempre decía, no, research paralysis, Ujú. porque teníamos que ir y manualmente analizar todo esto. Ahora tenemos la oportunidad de hacer más research, entender mucho más, capturar más data. Entonces, y no veo que no todos los equipos están utilizando o leveraging, sacándole provecho a eso. Porque la realidad es que los equipos van a utilizar las metodologías que ellos conocen y los prompts los van a generar de acuerdo a lo que ellos conocen. Entonces ahí es cuando el humano es el que realmente está limitando la herramienta. Porque si tenemos realmente metodologías que pueden traer un nivel estratégico mucho más amplio, vamos a poder tener un impacto mucho mayor. Totalmente. Y me pareció súper interesante lo que mencionabas de no predecir el futuro, porque justamente esa es una de las áreas de la gestión de innovación donde evidentemente predecir el futuro hoy en día es como extrapolar lo que está sucediendo hoy, ¿no? O sea, si hoy estoy así, en 5 años estoy así, ¿no? Y es un pensamiento lineal, pero hoy ya todo esto ha cambiado. Pero lo que sí puedes hacer justamente es trabajar en escenarios, en diferentes escenarios para los cuales sí te puedes preparar, que no estás prediciendo qué va a suceder. Estás diciendo, ok, esto podría pasar, escenario A, B, C, D, basado en toda esta investigación, obviamente, y Claro. prepararte para eso. Y así algunas empresas realmente se han librado de la quiebra eh, por entender esta forma de pensar las cosas, ¿no? Sí, cuando yo... He dado literal. Dale, Alex. Sí, Ah, no, no. O sea, he dado literal en donde están por no innovar. Algo que yo estaba pensando ahorita es que, por ejemplo, en el pasado, cuando tú ponías a las personas a pensar en el futuro y tú ves muchos dibujos de los que hacían imaginándote en el siglo pasado cómo va a ser este siglo, literalmente dibujaban em, muchas cosas de su entorno eh, como volando, pero siempre con la misma ropa, siempre con la misma limitación mental de lo que estaban viviendo. Entonces yo siento que a veces, inclusive nosotros, ahorita tenemos una ventaja de la IA, pero también tenemos eso que ni tan siquiera podemos imaginar, qué es lo que podría venir hacia algo más. No sé si se entienda. Ahorita, claro, ya total. tenemos la IA, pero pueden haber escenarios futuros que ni nosotros mismos podamos comprenderlos. Yo tiendo a ser así muy futurista y digo, o sea, no sé, es como tratar de explicar a veces el Wi-Fi a una hormiga, o sea, hay cosas que podrían ir un poquito más allá del entendimiento, pero yo siento que me estoy alejando muchísimo en ese sentido, pero es súper interesante, súper interesante. Sí. Sí, Qué buen punto, Alex. simpático lo que menciona Alexander, me hace acuerdo de una imagen que vi
también relacionado con este tema de pensar en el futuro, pero cuando lo piensas linealmente, como tú dices, no te encasillas en lo que está ahorita, ¿no? Entonces, y hay una imagen súper simpática de un supuesto visión del futuro que existía antes, y era de un cartero llevándote la carta a tu casa, pero el tipo venía volando en una especie de como de traje espacial. Entonces te das cuenta que, o sea, el futuro es el traje espacial, no el hecho de que ya hoy en día ya no hay cartas, sino que te mandas un mail. Entonces esa Ujú. parte sigue encasillada en tu entorno, Sí, en lo que entiendes en ese momento. sí, Claro. Sí, Por eso un poco la expectativa es como, si podemos analizar cómo ha venido esa ola de tecnología tan cambiante en los últimos 5 años, qué es lo que se viene de ahora en adelante en los próximos 5 años. O sea, pensar, por ejemplo, el tema de los wearables. Ahorita todo el mundo sigue pensando todavía en apps, mobiles, en relojes, Ujú. pero todavía no estamos pensando en bien con gafas, con cámaras, con micrófono y ese tipo de cosas. Entonces, Totalmente. es muy impredecible lo que se viene de aquí a quizá 1 o 2 años. Más adelante. sí. Por eso es interesante pensar en escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si mañana el Ecuador descubre que ya no tiene petróleo? No, no era cierto que teníamos millones de barriles, ya no hay, mañana se acaba. Ese es un escenario, ¿no? No estás prediciendo el futuro, es algo que podría pasar. ¿Qué haces? Mm. Eso es exactamente parte de lo que se trata de hacer con esto. Por eso tratamos de identificar tendencias y patrones en las áreas del STIP, ¿no? Porque Exacto. desde el punto de vista social, de pronto hay behaviors como comportamientos de usuarios que están cambiando. Como dijo Ron, por ejemplo, de acuerdo a, por ejemplo, en el futuro, las siguientes generaciones van a mirar a los abuelos con un teléfono todo el tiempo en la mano y ellos no van a tener nada en sus manos. Ellos simplemente van a interactuar con contenido, con todo lo que tienen que hacer de una manera mucho más automatizada. Van a poder tener entretenimiento cuando lo quieran, sin necesidad de tener un dispositivo en su mano, ¿no? Entonces nosotros vamos a ser los viejitos con el celular en Claro. la mano y pensando, y nos van a ver así, ¿no? Entonces, y como tú decías, por ejemplo, desde el punto de vista de ambiental, desde el punto de vista político, hay muchas cosas que pueden cambiar y no sabemos realmente qué es lo que va a cambiar, pero, pero por ejemplo, yo el año pasado hice consultoría para una empresa global que está en el sector se llama TIC, que es de Testing and Certification. Entonces, esta empresa certifica otras empresas en temas de calidad y temas de calidad en diferentes verticales, o sea, diferentes tipos de industrias. Entonces, cosméticos, alimentos, petróleo, bueno, en fin. Entonces, y lo que yo hacía para ellos con un equipo de personas era utilizamos LLMs y hacíamos STEEP y Research y otras metodologías para identificar tendencias, sobre todo cuando, por ejemplo, Trump cambiaba las tarifas. Entonces, ¿qué impacto tiene el cambio de tarifas ahora en Norteamérica, en México y bueno, y en otras regiones que teníamos, que estábamos supervisando? Entonces creamos lo que llamábamos un watch list, como cuáles eran esas cosas que los ejecutivos de una compañía que es multibillonaria Ujú. necesita estar pendiente de cuáles son esos cambios para que puedan tomar decisiones ejecutivas. Exacto. Entonces, como decías tú, por ejemplo, ¿qué tal si se acaba el petróleo, no? Entonces, ok, entonces, ¿cuál es el plan B? ¿No? Ese tipo de cosas son realmente muy importantes, sobre todo a niveles ejecutivos se utiliza. Y yo les digo una cosa, yo sé que ya nos pasamos del tiempo, Ujú. pero, pero para ir cerrando, les cuento que siempre hablamos de que queremos que diseño tenga
una silla en la mesa, no sé si dicen lo mismo en español, pero un a seat at the table, ¿no? Y porque queremos tener la oportunidad de estar más cerca, como de generar un impacto en el business y un impacto real y directo en los usuarios finales, en los clientes. Y, y llegar a veces a esos niveles es muy difícil por una cantidad de cosas que pasan internamente dentro de la organización, niveles de madurez del diseño, en fin, hay muchas variables. Pero quiero decirles que Strategic Foresight ha sido la herramienta que empecé a utilizar hace más de 10 años, que ha sido el factor más transformacional, más que Design Thinking incluso, porque igual Design Thinking está, o sea, resuelve problemas a diferentes niveles y normalmente se utiliza a nivel de producto. Esto va más allá que un producto. Esto está mirando, digamos, tendencias mucho más, de una manera mucho más amplia, en mercados, sectores, industrias, diferentes tipos de segmentos. Y cuando traemos información a este nivel, entonces nos escuchan, nos dicen, oh, tú hablaste de esto y cuando podemos conectar los puntos desde este nivel tan macro hacia cómo eso se traduce en una experiencia en la que de pronto, de una manera plausiva, se puede representar o volver tangible en unos años, esto llama la atención. Esto empieza a, a traer comentarios como, oh, recuerdan que el equipo de diseño hizo este research y trajo estas tendencias y nos mostró estos escenarios. Traigámoslos de nuevo, empecemos a hablar de ese tipo de cosas. Eso, de hecho, está pasando en estos momentos en Ujú. SoFi, en Galileo. Ron lo ha visto, cómo se nos incrementó la demanda de trabajo Sí. porque ya no están los diseñadores trabajando en UX design, flujos dentro de un producto, sino que ahora ya estamos trabajando es en estrategia. Estamos haciendo research, estamos trayendo insights, estamos trayendo, pero no solamente los insights, pero traemos conectado a experiencias que generan un valor único y una experiencia diferenciadora para los usuarios, que es lo que nuestros clientes están buscando. Sí, totalmente de acuerdo, Andrés. Este es de verdad, un diferenciador muy crítico en el mercado tecnológico, el entrar con este tipo de approach o de acercamiento en el desarrollo o Mm. en la evolución de un producto o un servicio. Es algo que ya lo estamos viviendo. Ahora último estuvimos en Argentina, ahora tú lo estás viviendo mucho más de cerca en Estados Unidos, Andrés. Mm. Eh, este tema es muy, muy interesante. Y aprovecho también para agradecerte por todo este tiempo, Andrés, de habernos compartido este taller que de verdad es una pastillita porque en realidad hay tanto, tanto que ver en cada cosa, pero en realidad muchísimas gracias por habernoslo ofrecido de esa forma, de verdad. No, gracias a ustedes, gracias. Sí, la verdad espectacular. Sí, la verdad es que sí, la verdad es una semilla pequeña. O sea, de hecho, universidades, no sé si en Latinoamérica tal vez, pero en Estados Unidos y sobre todo en Canadá, hay masters en Strategic Foresight y personas van por 2 años solo a estudiar cómo hacer esto, ¿no? Entonces, pues hay libros, hay mucho material. Esto es, o sea, en 2 horas realmente es una pruebita, pero creo que sobre todo con AI, esas pruebitas se pueden hacer más rápido. Wow, qué bacán. Ok, Súper. algo más que quisieran comentar o preguntar antes de terminar, Ron, Rafaela, ustedes como facilitadores. Eh, Em, que es súper interesante. Es un mundo gigante, yo creo que me perdí en una parte. Em, no, más bien muchísimas gracias, Andrés.
estuvo muy interesante y en verdad, como dicen, es una semillita para seguir explorando y practicando Ujú. eso de varios, como varias opciones de diseños para, para explorar como varios campos diferentes, ¿no? Desde como el banco o cualquier tema, está súper interesante. Agradezco por el tiempo. Ron, Sí, bien. Entonces, antes de despedirnos, chicos, me gustaría tomarles una foto. Ya saben cómo solemos cerrar para poderlos mencionar en LinkedIn y bueno, hacerles un agradecimiento más público. Majito, no sé si de pronto invadimos tu privacidad, pero podría, ahí va, ahí está Majito, saliendo de- de- del gym. No, bien, entonces yo cuento a la una, a las dos, a las tres y luego hago una ráfaga así para sacar su mejor perfil. Bien, Creo entonces, que, no sé si dale Michael. nos estás viendo, o sea, ah, ya, ok, es que tenía la ventana abierta de la No, no, compartida de sí, me pantalla cambié, ajá, me cambié al tab de, del tab donde ya no veo la pantalla de Andrés y los veo a todos. Así que, bacán. pero si no se ven, no sé, pues Andrés, si de pronto gustas ya dejar de compartir la pantalla, menos para que los chicos se Oh, puedan ver y perdón, dar su sí. mejor perfil. Ahí se ven, chicos, ya ahí va. Sí, Ok, sí, entonces perdón. voy a hacer una ráfaga, ¿verdad? Entonces mantienen la sonrisa y el perfil. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Freeze. Ya. Bien. Ok. Bueno, entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos, Alexander, Majo, Rafa, Michael, y una especial para Andrés por estas 2 horas. Se lo comentaba al inicio, siempre nuestras reuniones eran de 1 hora, esta es nuestra primera de 2. Entonces, gracias por estar acá y compartir de manera muy activa este tema que en realidad para nosotros, sinceramente, es muy nuevo, muy nuevo. Eh, Hemos tratado de llevarte el pace, Andrés, pero a la vez nos dejas, que es lo más importante, sembrar esa incertidumbre para ver cómo nos volvemos mucho más técnicos y profesionales en este tema para aplicarlo en nuestros parte personal y también profesional. Entonces, con eso, pues, muchísimas gracias a todos, chicos. Buenísimo. Muchas gracias a todos, chicos. Mil Ok, gracias. Gracias, cuídense. Andrés. De seguro vamos a ver esta grabación más despacito. Sí. sí, sí. Y Con más tiempo. yo acabo de sacar unas ideas súper buenas para mi taller, así que Ah, bacán. Lo máximo, Michael. sí, sí, Eso es sí. lo mejor, llevarse una cosita que se pueda aplicar, así sea algo pequeñito. No, son varias cositas. Ok. Bueno, aquí hay mucho que sacar. Sí, Súper bueno, sí. de verdad. Gracias, Andrés. No, Gracias. gracias. También, Rafita, Bien. Gracias a ustedes. Gracias, bendiciones. Rafa. Gracias, Carnal. Rafa. No, Bueno, ustedes, gracias. Majito. bueno, Gracias. chicos, Chao, buenas hasta la noches. próxima. Chao. Bye, bye. Nos Chao, vemos. Chao, chao. chao.